El monte San Miguel es una población francesa en la región de Baja Normandía, situada sobre un promontorio rocoso en una isla del estuario del río Quesnot. Debe su nombre a la abadía consagrada al culto del arcángel San Miguel. El monte y su bahía ha sido declarada monumento histórico y desde 1979 está en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Numerosos edificios del lugar son clasificados individualmente o inscritos en el inventario de monumentos históricos. La arquitectura prodigiosa del monte San Miguel y su bahía lo hace un lugar turístico concurrido. El peñasco se eleva a 92 metros de altitud y la estatua de San Miguel Arcángel, colocada en la cumbre de la espadaña en la iglesia abacial, se erige a 170 metros. En tiempo de los galos, el monte San Miguel se elevaba en medio del bosque de Sici. En el siglo III, el nivel del suelo cercano quizás se hundió, y según un manuscrito del siglo XV, un tsunami en el 709 fue tan violento que destruyó lo que quedaba del bosque. El monte sufrió la erosión por las crecidas de los ríos que inundaban la bahía, y el río Quesnot, que marcaba la frontera entre Normandía y Bretaña, desvió su curso en el siglo XV y fluía al oeste del monte, haciendo así pasar el monte a Normandía. Un viejo dicho local recuerda este acontecimiento: Le Quesnot dans sa folie mit le mont en Normandie. El Quesnot, en su locura, ponía el monte en Normandía. Las mareas espectaculares de la bahía contribuyeron a hacer el monte una fortaleza inexpugnable. Durante siglos únicamente era accesible por vía terrestre en los momentos de marea baja y por vía marítima cuando la marea era alta. Actualmente se puede acceder a la abadía en todo momento gracias a la carretera que lleva a los pies de la roca. La bahía estuvo sujeta a la recuperación de terrenos mediante rellenos por parte de los propietarios ribereños. En la antigüedad, las tribus célticas ocuparon los alrededores del monte y se acercaban a él para entregarse a sus cultos de los druidas. Según el abad Yeric, historiador bretón del siglo XVIII, el peñasco fue dedicado bajo el nombre de Monte de Belenus, el dios galo del sol. En estos tiempos ya existía un gran megalito y los galos emplearon un cementerio a su alrededor. Los romanos lo denominaron Puerto Hércules y con su llegada provocaron la construcción de vías romanas. El cristianismo hizo su aparición en el siglo IV. El primer oratorio estaba dedicado a San Esteban, que estaba elevado a media altura del monte. El segundo, en el honor de oratorio, fue San Sinforiano, que se erigió al pie del peñasco. Y unos ermitaños habitaban los lugares. Los orígenes de la abadía actual deben situarse en torno al siglo VIII. Según la leyenda, en 708, un obispo llamado Aubert había construido un oratorio dedicado al arcángel San Miguel, tras habérselo pedido personalmente el arcángel en 3 apariciones sucesivas. El Tratado de Saint-Clair-sur-Epte del 912 cedió San Miguel a Roland, conde de Rouen, con la condición de convertirse al cristianismo. Tras este hecho, el conde reparó el mal que había causado con sus pillajes al convento y compensó
con esplendidez a los monjes que había ahuyentado. Su hijo Guillermo le sucedió en el 917 y fue igual de generoso con los monasterios. Su nieto, Ricardo I, sin miedo, se indignó de las frecuentes peregrinaciones al monte, ante la pasividad de los canónigos, que delegaban su culto a pasantes asalariados. Reclamó y obtuvo del entonces Papa Juan XIII un permiso a través del cual se le consagró en autoridad para poner orden. En el siglo XI solo había una cincuentena de monjes que eran encargados de construir albergues para los peregrinos. En 1204, los guerreros bretones, dirigidos por Guido de Thouars, incendiaron el monte San Miguel. Tuvo el rey Augusto II dar dinero para la reconstrucción del monasterio, que fue terminado en 1228 en estilo normando. En este siglo, las luchas entre bretones, normandos e ingleses provocaron la destrucción de los albergues para peregrinos. El monte se mantuvo inexpugnable, ya que los ingleses no pudieron conquistarla a pesar de sus continuos ataques. En 1622, miembros de la congregación de San Mauro hacen renacer el enclave gracias a sus reconstrucciones, que dan como consecuencia que vuelva a haber peregrinaciones. Con el tiempo, miembros de grupos esotéricos dedicados a la alquimia y a los avances científicos se reúnen aquí, por lo que los feligreses conservadores de la Iglesia, indignados, dieron parte a la Casa Real francesa, quien ordenó abandonar el lugar. Solo quedaron una docena de monjes y muchos edificios en ruina. En 1791, los últimos benedictinos dejan la abadía a consecuencia de la imposición de la Revolución Francesa. Se convierten en prisión, después de la detención de los socialistas Martin Bernard, Barles y Auguste Blanqui, encerrados en el monte. Varios artistas, entre ellos Víctor Hugo, denuncian la abadía prisión, pidiendo su cierre inmediato. La prisión fue cerrada en 1863, en respuesta a un decreto imperial de Napoleón III. Al final del siglo XX, varios hoteles se establecieron en el monte. Se transformó en un lugar de visita turística a nivel mundial, lo que ha hecho que la pequeña ciudad normanda sea uno de los destinos turísticos más importantes de Francia. La flecha de la abadía del Monte San Miguel impone con orgullo su imponente y espléndida arquitectura a varias decenas de kilómetros alrededor. Desde aquí la admiramos.